La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que hoy nos da, Señor, para estudiarla, para reflexionar en ella, para adquirir enseñanza, sabiduría para nuestra vida. Por favor, Señor, háblanos, que nada ni nadie te lo impida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Perdonen tantito. Recuerdan, estamos con el Salmo 119, una serie de sermones que se llaman la bienaventuranza de andar en la palabra o de vivir en la palabra del Señor. Y estamos con la 9ª parte. ¿Recuerdan? Le llamamos también a esta serie Excelencias de la Ley de Dios, porque resulta que el Salmo 119 es un hermoso acróstico de sabiduría, es un salmo de sabiduría. No es solo de alabanza, por supuesto que los salmos alaban al Señor, pero no solo es de alabanza, sino es un salmo de sabiduría, es un salmo tipo proverbios. Son enseñanzas prácticas para la vida diaria. Y estamos estudiando este acróstico porque cada 8 versículos es una sección, y en esa sección de cada parte, todas las frases que inician, todos los versos que dice, inician con la misma letra, y ahí está digamos, el orden del alfabeto hebreo, el orden, digámoslo así, de cada letra, y es una manera de hablar de que la palabra de Dios, que se escribe con letras, debe ser exaltada, debe ser obedecida, debe ser seguida. Así es que este acróstico es hermosísimo. Después de la letra Aleph, porque ya vimos la sección en donde todos los versos se inician con la letra Aleph, la letra Bet, la letra Gimel, la letra Dalet, la letra G, la letra Bau, Zain y Shet o Het. Y nos encontramos ahora con la letra Tet, que nos habla de sabiduría práctica para cualquier circunstancia. Sigamos con nuestro acróstico. He aquí la letra del alfabeto hebreo Tet y todos los versos que a partir de aquí leemos de esta porción del Salmo, todos inician con esta letra. Es, digamos, la letra T, tiene un sonido parecido pues a lo que nosotros es la letra T. Y esta es la enseñanza fundamental. La Biblia nos enseña sabiduría práctica para vivir. El Salmo, hemos dicho que es un salmo lleno de sabiduría, pero el de hoy, la sección de hoy particularmente, tiene que ver con enseñanzas o principios prácticos para nuestra vida. Este párrafo del Salmo se parece mucho a los proverbios, tal vez más que todas las secciones que hemos leído antes. Y el versículo 66 es como el centro y la clave para interpretar toda la sección. Le leo anticipadamente el versículo 66, luego regresaremos a él otra vez, en su momento, en su orden. Dice el texto: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Buen sentido y sabiduría son sinónimos. Buen sentido es como el sentido común, como saber cómo actuar. Igual que con la palabra ley, la palabra mandamientos, estatutos, caminos, ordenanzas, igual que usa varias palabras para referirse a la ley de Dios, igual usa varias palabras para referirse a la sabiduría, la inteligencia, la cordura, y aquí, o el buen sentido. Y este salmo es como, este versículo, el 66, es como el centro de toda esta sección. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Podríamos hablar de sentido común, que es el menos común de los sentidos, dicen por ahí en ocasiones, pero se trata de sabiduría práctica, no de conocimientos fríos, ni de datos matemáticos o científicos, no. Tampoco de declaraciones teológicas, sino de principios de comportamiento y experiencia que nos pueden hacer felices, plenos y fieles a Dios en el ejercicio de nuestra vida. No es lo mismo sabiduría que conocimiento. El conocimiento es saber cosas. Una persona puede saber que el agua hierve a los 100 grados centígrados a la altura del mar, en el Ecuador. Una persona puede saber eso, pero hay otra persona que sabe que el agua es lo más puro y lo que mejor debemos beber en lugar de beber refresco y otras cosas. Y una cosa es sabiduría y la otra es conocimiento. Así es que tengamos cuidado de eso. Pero vamos a aprender más acerca de la sabiduría porque todo este texto nos habla de ello. Leamos todo el párrafo y encontremos la enseñanza que nos imparte. Para lograrlo, permítanme parafrasear cada versículo en el lenguaje de nuestro contexto. El día de hoy
la enseñanza la voy a hacer más sencilla, porque solamente voy a leer el versículo, voy a decir algo que tiene que ver con el salmista, lo que nos está diciendo, y luego después de eso voy a hacer una paráfrasis del texto, es decir, voy a decir mis propias palabras, en una paráfrasis, digamos, una forma de traducir el versículo, para que entendamos de mejor manera. Las paráfrasis regularmente nos ayudan, estoy cerrando aquí la puerta, nos ayudan y están viendo todo mi cuarto ahora, toda mi oficina, perdón, nos ayudan a entender mejor el versículo. Es decir, la paráfrasis será una paráfrasis, digamos, contemporánea, chilanga, chihuahuense, porque la voy a hacer yo, que soy de Chihuahua, pero que vivo en el DF, y voy a tratar de decir la misma enseñanza, la misma idea, pero en palabras más usadas por nosotros, ¿de acuerdo? Leamos entonces todo el párrafo y permítanme hacer eso. El primer versículo es el 65, ahí vamos, en ese son los múltiplos del 8, llegamos hasta el 64, y ahora empezamos otro paquete de 8 versículos, y ese 65, y la enseñanza aquí es esta: principio de conveniencia, de que conviene, de que es mejor, de que es sabio, es escoger esto. Dice así el versículo 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. El salmista agradece la experiencia de la vida que le confirma la conveniencia de andar en la palabra, la conveniencia de andar en la palabra. He contado varias veces que alguna vez una persona me criticaba, me condenaba, una mujer, y me decía, es que usted es cristiano por pura conveniencia, me dijo. Usted nomás es cristiano por conveniencia. Yo le dije, pues claro que sí, por supuesto que sí, me conviene ser cristiano, tengo esperanza, tengo aliento, tengo fortaleza, tengo un Dios que me guía, su Santo Espíritu está conmigo, me da palabras de amor, de enseñanza en su Biblia, y además inscribió mi nombre en el libro de la vida. ¿Cómo no voy a ser por conveniencia? Y usted, sin conversa, por bruta. No se lo dije, les he confesado que no se lo dije, pero es lo que sentía ganas de decirle. Por supuesto, aquí el salmista entiende lo conveniente que es andar con Dios. Decía Facundo Cabral, si los malos supieran el buen negocio que es ser buenos, serían buenos por puro interés, por puro hacer negocio. Bien has hecho con tu siervo, dice el salmista. Oh Jehová, conforme a tu palabra. Déjeme lo traduzco, hago una paráfrasis. Este versículo dice lo siguiente: Señor, me doy cuenta de que vivir conforme a tu palabra me ha resultado en bienestar. Soy feliz por tu causa. ¿No es genial ese versículo? ¿No es genial esa idea? Señor, gracias porque andar contigo, obedecer tu palabra me ha hecho bien, me ha hecho mejor persona, me ha hecho estar feliz. Gracias, Señor, por eso. Eso es lo que dice el salmista. ¿No es maravilloso eso? Le llamo a esto el principio de la conveniencia. Segundo principio, versículo 66. Principio del discipulado. Principio de discipulado. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Es el versículo que da, me parece a mí, el sentido a todo el pasaje. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Aquí el salmista pide ser enseñado y se somete al proceso de enseñanza, aprendizaje más pleno y completo que hay en la vida: el discipulado. En educación, déjame decir una pequeña lección de educación, que resumida, por supuesto, esto había que hacer una tesis al respecto, pero los educadores, las instituciones educativas deben tener ciertas propuestas, ciertos principios, ciertos objetivos, cierta dirección, cierto sistema de enseñanza, ciertos valores para sistemas, modelos de enseñanza. Y bueno, hay diferentes modelos. Antaño, la educación preguntaba lo siguiente: ¿qué debe saber el alumno? ¿Qué conocimientos debe tener? ¿Qué cosas debemos decirle? Y hay que decírselas y metérselas. La sangre, ¿cómo? No, la letra o qué, algo así, con sangre entra, ¿no? Se decía, la letra o la enseñanza con sangre entra, y a golpes y a gritos, y repítalo 100 veces, estas cosas no se hacen, y ahí está uno, porque lo que se pensaba que era la educación era que la persona supiera cosas, que supiera que 2 y 2 son 2, por eso usted y yo nos aprendíamos
las tablas de multiplicar, ¿no es cierto? 2 por 1, 2, 2 por 2, 3, 4, 2 por... ¿no es cierto? Y nos tenemos que dar de memoria porque la idea era adquirir conocimientos. Después vino una nueva escuela de educación y dijo, no, no solo eso, no solo adquirir conocimientos, el alumno para hacer lo que debe ser, debe tener competencias, la educación por competencias, debe saber hacer cosas. Al médico no solamente hay que enseñarle anatomía, también hay que enseñarle cómo tratar a los pacientes, cómo decirles, cómo debe ser amable. No solamente debe saber cosas, que los huesos miden tanto y que el hueso ese se llama radio y este otro se llama no sé qué. Y entonces apareció una educación por competencias donde no solamente se enseñaban datos o conocimientos, sino se enseñaba también a las personas a hacer algo que era de su profesión o de su nivel académico en el estudio, lo que fuera. Y después viene una nueva escuela que dice, no, no solamente tenemos que enseñarle a una persona datos que debe saber, y no solamente debemos enseñarle a hacer cosas, competencias, capacitarle para hacer cosas. Y entonces apareció esta idea. El alumno no nos preocupa tanto qué debe saber ni qué debe hacer, nos preocupa quién debe ser. La educación debe preocuparse por quién debe ser esa persona. Y los que dijeron esto, los educadores y psicólogos educativos dijeron, qué padre. Y yo digo, qué felicidad. Gracias, aplausos. Eso lo inventó Jesucristo nuestro Señor. Eso está en la palabra del Señor. El discipulado que Cristo vino a proponernos no tiene que ver con cosas que una persona debe saber. Tiene que ver con aquello en lo que una persona debe convertirse. La Biblia habla de ser transformado, nacer de nuevo. Una persona que nace de nuevo no solamente aprendió cosas, no solamente aprendió competencias, se convirtió en una nueva persona. Por eso, este principio de discipulado es fantástico. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Mire cómo lo traduzco yo. Esta es la paráfrasis de un servidor para ustedes. Hazme sabio para tomar decisiones, para escoger los mejores caminos. Yo ya he hecho lo que me tocaba, creo y trato de guardar tus mandamientos. Una manera de resumir eso sería, debería escribir yo aquí otra palabra que debería ser esta. Señor, haz de mí una nueva persona. Señor, lo que dice en resumen aquí el salmista es esto: Señor, haz de mí una nueva persona, porque he creído en ti, porque estoy empeñado en seguir tus mandamientos. Principio de discipulado. Yo digo que el discipulado no es hacer que una persona sepa no es hacer que una persona sepa cosas que no sabía, sino permitir o ser instrumento para que esa persona se convierta en alguien que no existía. Siguiente principio, con el versículo 67, principio de contraste. Principio de contraste, dice el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El salmista manifiesta una inteligencia bien usada al observar y dar un veredicto respecto a las bondades extraordinarias de obedecer la palabra del Señor. Está diciendo, obedecer tu palabra es fantástico. Cuando caminaba en pos de tus enseñanzas, me iba terrible, cuando no caminaba en pos de tus enseñanzas, me iba terriblemente mal y no iba a ningún lado. Pero ahora he cambiado porque estoy tratando de seguir tus enseñanzas. Antes que fuera yo humillado se refiere antes de ese momento en que reconocí lo mal que estaba, reconocí lo descarriado que andaba. Pero ahora guardo tu palabra, y por eso dice el salmista, cuando no caminaba en pos de tus enseñanzas, me iba terriblemente mal y no iba a ningún lado, pero ahora, después de esa experiencia, después de haber aprendido esa experiencia, pero ahora he cambiado porque estoy tratando de seguir tus enseñanzas. Principio de contraste, no es lo mismo sin Dios que con Dios. No es lo mismo seguir la palabra del Señor que no seguirla. No es lo mismo estudiarla que no estudiarla, y no es lo mismo obedecerla que no obedecerla. O sea, hay un contraste dramático, extraordinario, opuesto a más no poder. Un contraste entre seguir la palabra del Señor y no seguirla. Y el salmista se da cuenta de eso. Siguiente enseñanza, principio de conversión. Aquí habla de algo que tiene que ver con conversión. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Déjeme decirle por qué digo que aquí habla de conversión.
para que entendamos mejor. Conversión, el acto de dar vuelta, el acto de cambiar de dirección. Voy en una dirección y cambio hacia lo opuesto. El acto de escoger en una disyuntiva, escoger, no voy a seguir de derecho, hay dos caminos, bifurcación, y voy a escoger una en particular. El salmista hace uso de su libre albedrío para escoger a quién seguir, es decir, a quién convertirse, y ratifica su discipulado. Yo digo que todo ser humano está convertido. Todo ser humano en algún momento de su vida se convierte. Creo que en la etapa de la adolescencia y juventud, por ahí, algunos poquito más tarde, todo el mundo se convierte. Todo el mundo, el día de hoy, la mayoría de los adultos, somos gente convertida. Todos los seres humanos. Unos convertidos en alcohólicos, o convertidos en adoradores de los ovnis, o buscadores de ovnis, o convertidos en esclavos de las ideologías, o convertidos en esclavos del trabajo. Es decir, todo el mundo tiene algo que ha escogido que eso va a ser de su vida, que en esa dirección va a andar. Algunos han escogido el ateísmo, han escogido el rechazo de la verdad de Dios, han escogido contradecir la Biblia, han escogido contradecir la palabra. O sea, hay gente tan necia que dice, no, en la Biblia la escribieron hombres, son mentiras, la escribieron solo seres humanos. Pues sí, porque la inspiró Dios, pero quien la escribió son los seres humanos, por supuesto. Pero una persona que dice eso, ¿sabe qué? Se está denigrando a sí misma. Porque dice que yo no debo confiar en esto porque lo escribieron hombres. Y lo que esa persona cree, lo que esa persona ostenta como su conocimiento, pues también lo inventaron hombres, él mismo, ella misma. Y si me dice que yo no debo confiar en esto, ¿por qué esa persona confía en lo que piensa, en lo que cree, en lo que alguien le dijo? Pues es la gran diferencia. La gran diferencia es que cuando una persona lee la Biblia y se da cuenta de lo que dice aquí, y se da cuenta que es el libro que ha influido más en todas las sociedades del mundo, y se da cuenta que es el libro que ha creado nuestra cultura, y se da cuenta que además este libro ha estado cumpliéndose, lo que dice aquí que iba a pasar ha estado sucediendo, al pie de la letra de lo que Dios había dicho y anunciado, y se da cuenta que las palabras que vienen aquí han transformado la vida de muchas personas. Gente que ha leído este libro ha sido transformada, ha cambiado. Leer la Biblia en sí mismo es una terapia que ha transformado personas más que cualquier terapia psicológica, psiquiátrica o médica, lo que sea. Y cuando nos damos cuenta de lo que ha hecho la Biblia en los seres humanos, y además cuando vemos la tremenda coincidencia que hay en su mensaje, a pesar de que fue escrito por muchas personas de diferentes épocas, en diferentes momentos de la historia, cuando nos damos cuenta de eso, uno tiene más remedio que creer. Grandes científicos de la historia de la humanidad, grandes científicos de la historia de la humanidad han creído en la palabra del Señor. La han elevado, la han exaltado como palabra de Dios. Y hay gente que viene y cree que porque se leyó medio libro o porque lee revistas especiales con artículos ahí pequeños, y de repente se cree con derecho de ningunear la palabra del Señor. Y el argumento tan absurdo, ¿no? Que eso es escrito por hombres. También lo que tú piensas es escrito por hombres, por ti mismo, por ti misma, que lo tienes en tu mente y lo has escrito en tu corazón. ¿A quién estás convertido? ¿En quién estás convertido? Por eso dice la palabra, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Todos se escarriaron a una, se apartaron de mí. ¿A quién te has convertido? El salmista hace uso de su libre albedrío para escoger a quién seguir, es decir, a quién convertirse, y ratifica su discipulado. Y mire cómo dice, tú eres bondadoso y siempre buscas el bien de quien te sigue. Por eso te pido que me enseñes tus mandamientos. El salmista escoge a quién convertirse y le dice a Dios, a ti, Señor, bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos. Sí, Señor, creo en tu palabra, enséñame tus estatutos, voy a leerlos, voy a estudiarlos, son tu palabra. El salmista lleva a cabo un acto de conversión. Toma la decisión porque sabe que Dios es bueno y le dice, yo voy a seguir tus estatutos, tu palabra. Me encanta eso. Así traduzco yo el verso 68. Tú eres bondadoso y siempre buscas el bien de quien te sigue. Por eso te pido que me enseñes tus mandamientos. Me convierto a ti. Doy vuelta a donde iba y voy hacia ti. Por tu palabra que voy a estudiar. Siguiente principio. Principio de persistencia.
Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Mira nomás, lo leo otra vez. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. El salmista se atreve a permanecer en la verdad a pesar de la oposición del mundo. Este es un acto de fe muy importante que debemos tener todos los cristianos. Principio de persistencia. Debemos persistir. He aquí la traducción o la paráfrasis de este versículo. Los incrédulos se confabularon contra mí, pero eso no hizo que yo me olvidara de guardar tus estatutos. No, Señor. Aunque se confabulen contra mí y me digan y me critiquen y lo que sea y me persigan, el cristianismo ha sido una fe perseguida. En la historia de la humanidad, el cristianismo siempre ha sido una fe perseguida. Y el salmista dice, pues no me importa cuántos se confabulen contra mí, no me importa, dice, que forjaron mentira los soberbios. Yo me aferro de tus palabras y no me olvidaré de guardar tus estatutos a pesar de las contradicciones que se me presenten. Qué lindo, ¿no? Versículo 70 ahora, principio de sanidad. Principio de sanidad. Dice versículo 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo. Eso es como para ir al cardiólogo y una operación a corazón abierto. Se engrosó el corazón de ellos como sebo. Ahora, no se refiere solamente a los problemas de corazón en el sentido biológico, sino se refiere a la necedad, la terquedad. Porque corazón en el contexto bíblico es la base de los pensamientos, la base de las decisiones humanas. No tiene que ver con el corazón solamente. En aquella época no se sabía la anatomía que hoy sabemos en nuestra ciencia moderna, por supuesto más avanzada. Es que cuando se refiere al corazón se refiere a la capacidad de razonar, de pensar, y que el corazón se le ha engrosado significa que está atorado. Esa gente necia que no le entran los argumentos, que no le entran las enseñanzas, como el que de la parábola del sembrador, que dice que aventó el sembrador la semilla y que una parte de la semilla cayó junto al camino. El camino es duro, donde pasan las ruedas de los carros o los pies de los caballos. El piso se hace duro de tal manera que las semillas no penetran, no se meten en la tierra, solamente rebotan. Vienen las aves, que dice Jesús, que representa al diablo, al enemigo, y quitan la palabra. Hay gente así de necia. Hay gente así con el corazón, la mente y capacidad de decidir, engrosado, es lleno de colesterol, lleno de triglicéridos. No le entra nada, no le entra la palabra. Hay gente así con un rechazo a la palabra del Señor. Terrible, terrible, y como dicen los AA, incurable, progresivo y mortal. Creo que en este caso sí es curable, pero sí es progresivo y mortal. La gente con esta enfermedad está en peligro, va derechito al infierno, sin tocar nada, va derechito, sin necesidad de dar, es como pasaporte, va derechito. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Mas yo en tu ley, en tu palabra, me he regocijado. El salmista entiende las consecuencias de una enfermedad espiritual progresiva y mortal y comprueba las bondades de la obediencia a la palabra. El salmista no quiere un corazón engrosado, dice que se les engrosó a ellos, a otros, a esos que mencionó antes. Pero él va a seguir en la palabra, regocijándose en la palabra del Señor. El salmista entiende que las consecuencias de una enfermedad espiritual progresiva y mortal y comprueba las bondades de la obediencia a la palabra. Traducción, he aquí mi paráfrasis de este versículo. Los incrédulos cerraron sus corazones más y más, pero yo no hago otra cosa que gozar la experiencia de vivir en tu voluntad. Y aquí la palabra que se traduce tu voluntad es sinónimo de tu palabra, tu verdad, tus estatutos, tus mandamientos, tus leyes. Esas muchas palabras que hemos estudiado en los estudios anteriores que se usan en el Salmo 119 para referirse a la palabra del Señor. Cuidado, hermano. Cuidado, jovencito. Cuidado, hermana, con ningunear la palabra, con faltarle respeto a la palabra del Señor, diciendo que porque fue escrita por los humanos, pues claro, no se nos apareció Dios en persona ni le escribió con su dedo. La única cosa que sí escribió Dios con su propio dedo fue las tablas de la ley, las primeras tablas de la ley que él hizo. Moisés las quebrantó y entonces Dios le ordenó a Moisés que las escribiera otra vez, pero ahora Moisés las escribió, cincelazo limpio, yo creo, cincel y martillo,
pero las primeras Dios las escribió con su dedo, sin embargo es las únicas y no las tenemos. Y qué bueno que no las tenemos, porque si tuviéramos esas tablas especiales, uy, no, la gente diría que hacen milagros y la gente se iría de rodillas hasta esas tablas y no sé qué tanto. Qué bueno que no las encontramos. Dios no permite que las encontremos para que no haya idolatría. Pero estas, el Señor las inspiró. Y tenga cuidado, jovencito, porque en la escuela le dijeron que la Biblia y que es de hombres, y porque algún maestro por ahí ateo te dijo algunas cosas, o algún mal amigo por ahí, perdón, te dijo que por qué andas creyendo eso, no sabes. Si desprecias la Biblia es que no entiendes de qué se trata. Yo te recomendaría que la estudiaras con más fuerza y que estudiaras la teología cristiana acerca de la palabra de Dios, lo que de esta misma Biblia podemos extraer de qué significa, qué es, cómo fue inspirada, porque negarla es peligroso, mortalmente peligroso, y mortalmente peligroso en el sentido eterno, no en el sentido físico. Si que uno se muera físicamente, eso que vamos a otra vida mejor, pero esto sería mortalmente peligroso, porque esto sería muerte eterna. Y porque hay gente que dice, no, bueno, yo sí creo en Dios, pero el diablo también cree en Dios, eso dice la Biblia, los demonios también creen en Dios y tiemblan. Los incrédulos cerraron sus corazones más y más, pero yo no hago otra cosa, dice el salmista, que gozar la experiencia de vivir tu voluntad. Hermano mío, sea aquí el principio de sanidad. Sanemos nuestro corazón. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me regocijo. Principio de sanidad. Sanemos nuestra vida leyendo la palabra, creyendo la palabra, viviendo la palabra de Dios. Principio de humildad, versículo 71. Principio de humildad. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ya antes había mencionado también la idea de ser humillado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El salmista se siente agradecido por la humillación que perfecciona, esa humillación que te hace mejor persona, esa humillación que puede causarte dolor o vergüenza, pero que después de esa disciplina eres mejor persona, creces, te desarrollas. Yo no sé, pero yo espero que esta palabra nos humille a ti y a mí y luego nos levante y nos perfeccione. He aquí la paráfrasis. Fue bueno para mí fracasar y tener problemas en la vida, porque eso me forzó a aprender a caminar en tus palabras. ¿Qué le parece? Eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Cada dificultad de la vida, cada problema que he tenido, me ha sido una bendición, porque me forzó a aprender a caminar en tus palabras. ¿Cómo la ve? Versículo 72. Principio de riqueza espiritual. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Creo que aquí está uno de los problemas de muchas personas que desprecian la palabra del Señor. Prefieren oro y plata que la ley que sale de la boca de Dios. Y por eso algunos la desprecian, porque prefieren dinero, oro y plata que la palabra del Señor. Pero el salmista nos da una lección aquí. Mejor es la ley de tu boca, mejor es tu palabra, lo que leo en tu palabra, lo que tu palabra me enseña, que millares de oro y plata. El salmista se sabe próspero espiritualmente hablando, se sabe rico, soy millonario porque oigo y trato de poner por obra tu palabra, la palabra que sale de tu boca. Y me gusta más tu palabra, me gozo más en tu palabra que en el dinero, que en las riquezas materiales. He aprendido que tu palabra, esta es mi traducción, esta es la paráfrasis de este versículo. He aprendido que tu palabra es millones de veces más valiosa, útil y bendita que tener riquezas materiales. Prefiero hacer tu voluntad, otra manera de decirlo, prefiero hacer tu voluntad que ser muy rico materialmente hablando. ¿Qué les parece? Prefiero hacer tu voluntad que ser muy rico materialmente hablando. Este es el principio de riqueza espiritual. Déjame terminar. Esto nos recuerda a Salomón siendo joven, cuando ascendió al trono, accedió al trono real en lugar de su padre David. Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y él, Salomón, en lugar de pedir riquezas o victorias sobre sus enemigos, pidió sabiduría para gobernar. Le dijo a Dios, Señor, dame, este pueblo es muy grande.
y difícil, dame sabiduría para gobernarlo. No estaba pidiendo conocimiento, estaba pidiendo experiencia, estaba pidiendo sabiduría, capacidad para tomar buenas decisiones. Eso estaba pidiendo. Ahora, Dios le dio todo lo demás. Le dio inteligencia, le dio conocimiento y le dio también victoria sobre los enemigos y le dio riqueza. Pero él no pidió eso, él pidió sabiduría. En el Nuevo Testamento hay otro ejemplo de sabiduría para vivir. Y es impresionante este ejemplo. Es un ciego de nacimiento. Una persona que nació siendo ciego y en aquella época se preguntaba a la gente, porque se creía que las maldiciones o las tragedias de la vida eran consecuencia de un pecado. Pero cuando alguien había nacido ciego de nacimiento, nacido ciego, es decir, desde antes ya estaba ciego, decían, ¿dónde pecó? Entonces decían, en la otra vida, o su papá pecó, o su mamá pecó, ¿qué pasó? Y ya había preguntas sobre eso y Jesús dijo, olvídense de eso. Les dijo, él pecó. Él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Y bueno, lo interrogan, porque él se sana, y lo interrogan, ¿quién te sanó? ¿Y por qué te sanó? ¿Y por qué lo hizo en este día, sábado? ¿Y qué pasa con él? ¿Y por qué te anda sanando? Y no se le anda, lo ando preguntando, y le dieron mucha lata, y fueron con sus papás. Este es su hijo, sí, es nuestro hijo, era ciego, antes sí era ciego, ¿y cómo es que ve? Pues pregúntenle a él. Tenían miedo porque estos fariseos tenían autoridad política y resulta que podían expulsar a una persona de la sinagoga, y al expulsarla de la sinagoga le impedían tener acceso a los mercados donde toda persona vivía su vida económica de aquella época, porque todo lo que una persona tenía, ya fuera de su siembra, ya fuera de su ganadería, ya fuera de sus artesanías, tenía que venderlo, intercambiarlo por otros bienes, y eso se hacía en los mercados, y una persona que había sido expulsada de la sociedad no podía hacer eso, y era peligroso, y los papás tuvieron miedo. Pregúntenle a él, dijeron. Y después de varias, 4 o 5 veces que lo interrogaron, pasa esto, se los leo. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, volvieron después de varias veces, da gloria a Dios. Eso de gloria a Dios, ¿cómo decirle? Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Significaba eso en aquella época. Le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, y aquí viene una palabra muy sabia. Dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Tómala. Esto es sabiduría y no patanadas. Esto es sabiduría. Y no haber visto, no haber leído la revista Muy Interesante o la revista de Antes Duda o una revista de esas típicas de modas que tiene por ahí un artículo interesante. Esto es sabiduría en serio. Esto es sabiduría y no las series de ovnis que hay en la televisión. Esto es sabiduría de veras. Si es pecador, dice, no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. O sea, creer en él me cambió la vida. Seguirlo a él me ha cambiado la vida. Hazlo como quieras. Le volvieron a decir, sigue el texto, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les había dicho, él ya les había dicho, pero le volvieron a preguntar. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esto les pudo en el alma. Esta fue una cachetada ranchera. Y no con guante blanco, no, con chancla, con chancla. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y aquí viene otra palabra sapiencísima de este ex ciego. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso. Y por maravilloso entiéndase, esto es lo raro, lo extraordinario. Que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. O sea, ustedes son los meros papas fritas de la fe, de la religión, de la teología. Y este hombre ni saben de dónde es, ni lo conocen, y me abrió los ojos. Algo está pasando mal aquí. Sigue diciendo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ustedes dicen que es un pecador, pero todo el mundo sabe que Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese Dios escucha. ¿Se da cuenta lo que le está diciendo este hombre a los fariseos de aquella época? Le está diciendo, ustedes dicen que es pecador, pero este hombre oró para que yo fuera sanado y Dios lo escuchó y me sanó. Cuando se ha sabido que a un pecador lo escuche Dios, y a este hombre lo escucha Dios y me sanó. Y luego sigue diciendo este hombre en su sabiduría, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Nunca,
Nunca en la historia ha habido un ejemplo de que alguien haya abierto los ojos a uno que nació ciego de nacimiento. Puede ser que alguno esté enfermo de una infección y alguien viene y le pone medicina y lo sana, pero yo nací ciego de nacimiento. Yo nací ciego. Y resulta que cuando se ha sabido de que alguien sane a otro, y luego le dice, finalmente dice el ex ciego, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Tómala. Juan 9, 24 al 33. Ahora, escúcheme, había sido ciego, había nacido sin poder ver. ¿Cuál escuela pudo haber tenido? ¿Cuál libro de teología pudo haber leído? ¿Cuál libro de filosofía, de oratoria? ¿Cuál libro de homilética para poder predicar, para poder hablar, pudo haber estudiado? Había sido ciego toda su vida hasta hace unas horas. Sin embargo, había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Habló bastante poco con el Señor, pero eso bastó para sanarlo y hacerlo sabio y hacerlo salvo. La Biblia dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. De esta sabiduría estamos hablando, de esta sabiduría habla el Salmo. Este Salmo que estamos leyendo en estos pasajes en particular, que nos habla de distintos tipos, de diferentes maneras, de decirle a la sabiduría. De eso mismo nos habla el salmista. Aunque vivimos muchos años antes de que se escribiera Santiago, aunque sucedieron muchos años, aunque el salmista vivió muchos años antes de que se escribiera Santiago, de alguna manera podemos decir que el salmista también pidió a Dios sabiduría, como Santiago diría muchos siglos después, que se vale pedir sabiduría. Y resulta que Dios le dio sabiduría a plenitud al salmista en esto que escribió, es sapiensísimo. Pero en cada solicitud se comprometía más con la palabra, porque la sabiduría nos es dada por medio de ella. Este salmo habla de la sabiduría de la vida, de la sabiduría para vivir, pero en todos los casos habla de una sabiduría que emana de la palabra de Dios. Es una sabiduría que emana de la palabra de Dios, de esa que tristemente algunas personas necias desprecian. Bien has hecho con tu siervo Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Se da cuenta que en cada ocasión, cada versículo exalta la palabra de Dios? Esa palabra de Dios de donde emana la sabiduría para vivir. ¿Quieres ser sabio, mi hermano? ¿Quieres ser sabio, mi hermana? Pide a Dios sabiduría. Pide a Dios sabiduría y luego lee su palabra. Estudia su palabra. Ama su palabra. Procura vivir su palabra y Dios te llenará de esa sabiduría que estás pidiendo. Vivamos la sabiduría de la palabra y disfrutemos de cada instante de la vida. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas que me escuchan ahora mismo y los que tal vez escucharán este mensaje en otro horario, en otro momento, porque no lo están haciendo ahora en vivo. Y a todos nosotros, Señor, ayúdanos a vivir esa sabiduría que nos hace plenos, que nos permite enfrentar la vida, Señor, con sabiduría, con plenitud, con alegría, con gozo y, por supuesto, con éxito. Pongo en tus manos a todos los que me escuchan. En Cristo Jesús. Amén.